Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro segundo diálogo. Nos acompaña Graciela Esperanza con la conferencia Lo que el arte ve. Desde el llamado siglo de las luces, la valoración que se le ha dado al conocimiento científico por encima del conocimiento artístico ha limitado en gran medida la posibilidad de explorar el mundo desde el arte. Sin embargo, el ser humano es un hacedor de metáforas, siempre necesita de la ficción para sobrevivir. Como dice Karen Blixen, sin historias, la especie humana habría perecido como habría perecido sin agua. Es por eso que hemos abierto un espacio en donde podamos reflexionar sobre las aportaciones que el arte puede hacer a este mundo contemporáneo. Pues a través del arte podemos recalibrar nuestro lugar en el planeta, comenzar a imaginar un mundo que ya no esté centrado en el hombre, sino abierto a la convivencia con otras especies. Un modelo alternativo al productismo ciego, una forma heterodoxa del conocimiento. Graciela Esperanza es ensayista, narradora y guionista de cine. Se doctoró en letras en la Universidad de Buenos Aires, donde enseñó literatura argentina. Desde 2009 es profesora en el Departamento de Artes de la Universidad Torcuato Di Tella. Dice, entre otros libros, ha publicado los ensayos Fuera de Campo, Literatura y Arte Argentinos, después de Duchamp, Atlas Portátil de América Latina, Cronografías, Arte y Ficciones de un tiempo sin tiempo, y dos novelas, Oficios ingleses y En el aire. En 2002 recibió la beca Guggenheim y en el 2012, como resultado del proyecto Surrealismos en América Latina del Instituto de Investigación Getty, editó junto con Rita Eder y Dawn Hades el volumen antológico Surrealisms in Latin America, Vivísimo Muerto. Ha sido profesora visitante en las universidades de Columbia y Cornell, y como crítica cultural colaboró en las publicaciones de Crisis, Babel, Página 12, Clarín y La Nación. De 2003 dirige con Marcelo Cohen la revista de Letras y Artes, Otra Parte. Sin más, le cedemos la palabra a nuestra invitada. Muchísimas gracias, Graciela. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en Buenos Aires y por aquí en el sur. Empiezo por agradecer a Alejandro Rodríguez y a Conarte por esta invitación y a todos los que nos están acompañando, a los amigos de México que sé que están por ahí. Me alegra participar, aunque sea a la distancia, de este ciclo de conferencias y diálogos, que me parece muy oportuno en medio de esta catástrofe inesperada que nos toca atravesar. Y me alegró comprobar que estas reflexiones sobre el arte que voy a compartir con ustedes hoy acuerdan con los argumentos que Gilles Lipovetsky presentó el lunes en este mismo ciclo y creo yo a su modo los extienden. Para aprovechar el tiempo y afinar las ideas, voy a leer el trabajo que preparé, acompañado de unas imágenes, para después dejar un tiempo para las preguntas. Empecemos por decir entonces que, contrariando los augurios funestos de agotamiento, agonía o mera repetición, el paisaje del arte contemporáneo no ha dejado de ampliarse en un espectro variado, inclasificable, escandalosamente plural. El tantas veces presagiado fin nunca llegó, pero las marchas y contramarchas del siglo XX nos dejaron girando en falso, en un presente incierto, sin relatos concluyentes del pasado ni anticipaciones del futuro, con los que cartografiar un panorama cambiante, renuente a los parámetros convencionales del juicio, ingobernable en su diversidad. Las fronteras del arte, es cierto, se esfumaron al borde de la invisibilidad. Como nunca antes, el arte puede ser lo que el artista decida, sin paradigmas claros ni manifiestos, sin medios específicos, ni obras que puedan hablar en nombre de sus contemporáneas. Pero ¿no es esa lógica irrespetuosa de los límites la que desde siempre le ha dado al arte su inagotable vitalidad? Algo nuevo, hasta entonces ajeno, profano o banal,
atraviesa los límites conocidos y reclama su derecho a ocupar un lugar en los archivos de la cultura. Con más o menos vehemencia, dos voces, como en una fuga, afirman o niegan el valor de la novedad. Esto es arte, esto no es arte. Puede entonces que la naturaleza híbrida, precaria, inestable del arte de hoy desconcierte a espectadores, historiadores y críticos. Pero esa negativa a reducirse a un medio y una forma no será el signo de una precariedad mayor, incongruente, informe, radicante, relacional, son algunas de las caracterizaciones tentativas del arte contemporáneo que hablan de una voluntad de ser otra cosa y estar en otra parte, una falta en la que quizás radique su potencia y su sentido histórico. Un arte del entre dos, generador de espacios de choque, contradicciones, sede temporaria incluso de refugiados políticos de otros campos. Si el enemigo más temido de la creatividad artística y política es el consenso, el arte sigue siendo un espacio abierto, la utopía modesta es de Jacques Rancière, que todavía puede promover el disenso, traicionando las expectativas con nuevos usos de las formas, los medios y los espacios, modificando lo visible, los modos de percibirlo y expresarlo. No se trata ya de creer ingenuamente en el poder emancipador del arte. Las utopías de una vanguardia estética fundida con la vanguardia política se disolvieron junto con la idea misma de vanguardia en el siglo XX, sino más bien en la potencia irreductible de la imaginación artística que puede cifrar en sus formas metáforas del presente y anticipaciones del futuro. Néstor García Canclini, con Ecos de Borges, habló del arte como el lugar de la inminencia, pero también promover el disenso frente al consenso generalizado, formular preguntas impertinentes y atisbar configuraciones todavía inaccesibles a otros lenguajes. El arte se nos ofrece como una práctica concreta, con su historia y sus discursos, pero también como una metadisciplina. De eso hablaba el lunes Lipovetsky, una forma de extrañar el mundo para reconfigurarlo. El arte, en fin, como una forma heterodoxa del conocimiento. No sorprende entonces que en la inminencia de grandes amenazas para el futuro del planeta y la humanidad, el arte del nuevo siglo se haya vuelto sensible al debate abierto en torno al antropoceno, que haya intentado una nueva forma del diálogo con los objetos y con otras formas de vida, que haya sido capaz de naturalizar las relaciones entre distintos saberes, cruzar barreras epistemológicas y componer un diálogo, sin que ninguna disciplina oficie de árbitro final respecto de las otras. La opacidad y complejidad de los fenómenos que han transformado el mundo en las últimas décadas, y sobre todo la crisis climática, nublan la imaginación del futuro. Hiperobjetos, lo llamó Timothy Morton, para caracterizar la peculiaridad de esos objetos viscosos que involucran una temporalidad radicalmente distinta de la escala humana, que los vuelve opacos, invisibles a los humanos. Y aunque el arte, por definición, vuelve visible lo que no se ve y se vuelve político en el develamiento, lo mueve ahora un apremio mayor, que magnifica la empresa, una urgencia, podríamos decir, cosmopolítica. Tampoco sorprende que una pandemia de alcances inesperados nos haya confrontado con la verdadera dimensión y la urgencia del desafío. Porque aunque un virus microscópico sincronizó al mundo entero en un hecho social total, como se lo ha llamado, solapó al mismo tiempo una sincronización global anterior, una catástrofe ecológica a escala planetaria que en las últimas décadas acabó por reunir
lo que los mapas separan: el deshielo de los polos, los megaincendios de California, los corales blanqueados de Maldivas y las sequías de Australia. Difícil, imposible componer el cuadro completo de una destrucción progresiva que se dispersa en el tiempo y el espacio, una lenta violencia, así la llama Rob Nixon, que no se percibe a simple vista y ni siquiera se percibe como violencia. Y sin embargo, en los primeros meses del encierro, el virus microscópico consiguió lo que ningún comité de científicos, ninguna cumbre climática, ningún activista, ningún pensador. Voy a abrir ahora las imágenes nunca vistas de Times Square, la Meca, la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza de Mayo porteña o el Zócalo mexicano, completamente desiertos, trajeron un atisbo de un futuro posible, un tiempo anterior o posterior a nosotros, un mundo sin nosotros. También el arte quedó por un tiempo relegado a una efímera vida virtual o sumido en el silencio, con las obras condenadas al encierro, solas en grandes museos vacíos, arrestadas hasta nuevo aviso en cubos blancos vacantes. El arte fue de pronto otro, un arte sin nosotros, mudo, hablando para nadie. Pero ¿qué podría decir el arte en medio de la catástrofe? La pandemia, confieso, me sorprendió escribiendo unas páginas esperanzadas sobre los 11.000 abetos blancos que la rumana Agnes Den plantó en los 90 en una cantera de Finlandia para que dentro de 4 siglos se convirtieran en un bosque primario capaz de mitigar los efectos del descalabro climático. Era apenas una pieza, a la que voy a volver enseguida, en una sucesión de otras piezas de un libro en marcha que se encadenaban sin un rumbo demasiado fijo, guiada por coincidencias a veces sorprendentes, a veces mínimas, como en la línea recta o de pronto quebrada de un dominó. Pero el tiempo encapsulado de Den's Tree Mountain, a Living Time Capsule, que así se llama la obra, se volvió de pronto incierto, nebuloso, un tembladeral. 4 siglos. Mi dominó perdió impulso durante un tiempo, o mejor, se estancó en el vacío de una de esas fichas con un doble blanco. Poco después, sin embargo, como quien mira las fotos de un viaje, releí las piezas que llevaba escritas y el recorrido me alentó. Todo lo que el arte y las ficciones me habían dado a ver y a pensar seguía ahí, nunca más oportuno con su gasto improductivo, como un modelo alternativo al productivismo ciego que nos había traído hasta aquí, una lente privilegiada para cambiar la escala y recalibrar nuestro lugar en el planeta, un laboratorio vivo de inmersión en un mundo ya no centrado en el hombre, sino abierto a la convivencia con los otros, en una cohabitación multiespecie capaz de intensificar la presencia de todo lo que existe. Pero veamos entonces, ¿qué es lo que no vemos y el arte puede dar a ver? Recalibrar nuestro lugar en el planeta e incluso en el cosmos precisamente, parece ser la ambición de la artista polaca-alemana Alicia Quade, nacida en la Polonia comunista en el 79, pero emigrada clandestinamente a Alemania Occidental a los 8 años. Lectora entusiasta de ciencia y filosofía, Quade lleva años creando dobles visuales de abstracciones científicas y metafísicas, pero sobre todo preguntándose por las relaciones de las cosas próximas con el universo, para después crear espacios en los que el que mira pueda imaginar respuestas.
Quiero poner en perspectiva nuestra propia escala relativa, dice, y la escala relativa de lo que estamos haciendo. Para Pivot, la obra que instaló en el Roof Garden del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York en 2019, es una traducción material casi literal de esa ambición, a primera vista irrealizable. En medio de las deslumbrantes vistas al cielo abierto del Central Park y al Skyline de Manhattan, una suerte de pequeño planetario 3D invitaba a pasearse por un doble conjetural del sistema solar a escala reducida y contrastarlo con la escala absurda del capital encaramándose en el cielo neoyorquino. Bastaba recorrer la terraza del Met, convertida en observatorio minimalista, para comprobar la precisión conceptual de Quade y su inteligencia práctica para acercar la inmensidad del cosmos a la escala humana. Una decena de marcos metálicos oscuros de más de 3 metros de altura se intersectan en las bases en distintas direcciones, dibujando una estructura de formas geométricas, líneas y ángulos que mudan y se trastocan según el punto de mira. Suspendidas a distintas alturas entre los marcos rectangulares, 9 esferas de mármol de distintos tamaños, prodigiosamente congeladas en el aire, parecen desafiar la fuerza de gravedad, aligeradas de su peso hasta formar un sistema planetario flotante, a la vez macizo y abstracto. Y aunque el conjunto escultórico es estático, parece ponerse en movimiento cuando el espectador, intrigado por el misterio de la estructura, lo rodea y observa las figuras que componen con los marcos y las vistas panorámicas. Porque, ¿cómo es posible que las esferas de mármol de más de 1 tonelada pendan gráciles entre los parantes? Sin respuestas visibles al enigma, el pequeño planetario queda sumido en la inminencia de una catástrofe y deja al que mira hilando las metáforas que se multiplican en la elección de los materiales. En un juego especular de la Tierra con el resto del sistema planetario, Quade esculpió las 9 esferas cósmicas, 9 como los planetas, con una gama ecuménica de mármoles multicolores, Carrara de Italia, Azul Macaubas de Brasil, Herblin de Noruega, Masi de Finlandia, Wanda Grey de India, Rosa Portogalo de Portugal y Cuarzo de Odenwald de Alemania. Y si las vetas de las piedras condensan la milenaria evolución geológica de la Tierra, los colores evocan en cambio las imágenes telescópicas de otros planetas. El Carrara blanco recuerda a Urano, el Portogalo rojo Marte, y rizando el juego de reflejos, la esfera de cuarcita verde de Finlandia recuerda el Blue Marble, la imagen que el Apolo 17 tomó de la Tierra, desde entonces la más icónica del planeta. Para Pivot llama al espectador a mirarse en una versión reducida del universo y hasta en un doble ficticio de la Tierra para recalibrar la escala y la fragilidad de las empresas terrestres. Encuadradas en los marcos y las esferas, las vistas panorámicas de la ciudad se resignifican y para Pivot invita a releer el paisaje. Porque si los cuadros resplandecen con los fondos verdes del Central Park, diseñado por el visionario Frederick Law Olmsted, atendiendo a la escala temporal de su geología, la visión se vuelve perturbadoramente escabrosa hacia el sur, cuando enmarca la línea de los nuevos rascacielos superdelgados que los últimos años transformaron el skyline de Manhattan con un corredor de multimillonarios, así lo llaman. También las flamantes torres de hasta 96 pisos
las más delgadas, las más caras y las más altas residenciales del planeta, parecen desafiar las leyes de gravedad, pero se vuelven absurdas cuando en un golpe de vista se convierten en frágiles pedestales de los planetas de Quade. Imanes de metáforas en la historia de la civilización y el progreso, los rascacielos ya fueron símbolos fálicos en sus primeras escaladas titánicas, pero en su más reciente versión superdelgada figuran más bien la hibris desenfrenada del capital, la desigualdad flagrante de una sociedad que encumbra al 1% en la especulación y la ostentación de una riqueza ya incalculable. Como en un panóptico invertido, toda la ciudad los ve, aún desde muy lejos, flotando en las nubes de la abundancia, ajenos en el derroche de energía de sus frentes vidriados a las urgencias ambientales. Desde la terraza del Met, sin embargo, enmarcados por el pequeño planetario de Quade, los rascacielos altísimos se leen como un refugio ilusorio, una huida, condensación visual de una hipótesis geopolítica sombría. Ya no existe un mundo común. Las migraciones, la vertiginosa explosión de la desigualdad y el negacionismo del cambio climático de las últimas décadas son aspectos de un mismo proceso histórico. Las clases dominantes abandonaron la ambición de liderar el mundo, asegura Bruno Latour, y se dedicaron más bien a buscar refugio. No es que faltaran alertas desde el arte sobre las contingencias del crecimiento desenfrenado. Mucho antes, en mayo de 1982, con el mismo fondo del skyline neoyorquino, la artista rumana Agnes Den plantó su campo de trigo en el Bajo Manhattan, un encuentro surreal del campo con la metrópolis, dispuesto en el corazón del distrito financiero para confrontar la perseverancia horizontal de una de las primeras hierbas que prosperaron en el planeta y la jactancia vertical del poder económico. Con un equipo de voluntarios, ella misma cultivó 1 hectárea de trigo en Battery Park, por entonces un terreno ganado al río, con rocas excavadas durante la construcción de las Torres Gemelas. 4 meses más tarde cosechó 400 kilogramos de trigo, irónico rédito de $158 de semillas, plantadas en un terreno valuado en 4.5 mil millones de dólares. Basta verla asomando entre las espigas doradas en una célebre foto, apoyada en una vara de madera como una campesina del siglo XIX, con las Torres Gemelas al fondo. Hay algo profético en el gesto, que anida quizás en sus propios recuerdos de los bombardeos de Budapest durante la Segunda Guerra. Whitfield, A Confrontation, anticipa una verdad que tendrá que esperar un par de décadas para trascender los límites de los institutos científicos. La incidencia del crecimiento desmesurado en el destino del planeta, la relación de la historia global del capital con la historia de la especie. El arte que cuenta, escribió Dens en los 90, busca nuevas formas de ver y conocer que abusen la percepción, despierten la conciencia y abran nuevas vías de conocimiento. Y también quiero crear un lenguaje de la percepción que permita el flujo de la información entre sistemas y disciplinas diversas y amplíe los límites del arte para crear nuevas asociaciones y analogías. Con esa ambición leonardiana, aunando los saberes de las matemáticas, la física, la biología, la historia cultural y la agricultura, Den aspira a encontrar dobles visuales de sus investigaciones filosóficas y realizaciones prácticas de su idealismo visionario.
Pero la aspiración conceptual y estética de sus empresas efímeras se amplificó muy pronto en proyectos más ambiciosos. En Tree Mountain, A Living Time Capsule, una obra del 92 al 96, por ejemplo, un bosque espiralado de 11.000 abetos blancos plantados en una cantera de Finlandia, el mayor monumento natural del planeta protegido por ley de la deforestación durante 400 años. Verdadera cápsula del tiempo, la obra se completará dentro de 4 siglos, el tiempo que necesita el ecosistema para convertir la plantación en bosque primario, el más propicio para mitigar los efectos del cambio climático. Heredera de Robert Smithson, Den advirtió el destino entrópico de la civilización y la naturaleza, pero confió en la potencia del hombre para mitigar los procesos y en el arte como una fuerza capaz de moldear el futuro. Basta abrir Google Maps, teclear Tree Mountain Finlandia, los invito, elegir la vista satelital y acercarse con el zoom a la montaña. Esta es la imagen que encontrarán. La imagen sorprende, enseguida maravilla y después conmueve. Un modelo matemático basado en la proporción áurea, fruto perfecto del intelecto humano, se funde imperceptiblemente con la majestad de los abetos que crecen tenaces en la cantera de grava. Estamos anudados con otras especies, escribe Donna Haraway en Cuando las especies se encuentran, moldeándonos unas a otras en capas de complejidad recíproca. Y si se trata de redimensionar el lugar del hombre en el planeta, aprender a convivir con otras especies con las que estamos anudados, moldearnos unas con otras e incluso aprender otras formas de convivencia, ¿por qué no empezar por los bosques, la reserva natural más amenazada en el antropoceno? Bastan algunas cifras para especular la urgencia de un llamado. De los 3 billones de árboles que pueblan el globo, se talan 15.000 millones por año, con consecuencias devastadoras para el ecosistema. Bosques y selvas acumulan carbono y agua, producen oxígeno, reducen el efecto invernadero y son el edén de la biodiversidad. 3/4 de todas las especies animales y vegetales del planeta viven en las selvas tropicales. Con sus 6 millones de kilómetros cuadrados, la selva que rodea el Amazonas y sus tributarios sigue siendo la más extensa de la Tierra, pero está seriamente amenazada por los estragos de la deforestación sistemática y los incendios forestales. Los árboles son también seres sociales, según concluye la ecóloga forestal canadiense Susan Zimmer, después de años investigando las relaciones vitales entre plantas, microbios, suelos, carbono, nutrientes y agua que sostienen la adaptabilidad y resiliencia de los ecosistemas. Un pino viejo de los bosques de Columbia Británica, por caso, asegura Zimmer, puede estar conectado con otros 100 árboles de su misma especie o de otra por una red subterránea de hongos conocida como la World Wide Web, con una topología similar a la de las redes neurales o Internet. A través de la red, los árboles pueden transportar carbono, agua y nutrientes, proteger de posibles amenazas a ejemplares vecinos enviándoles señales eléctricas y hasta mantener vivos durante siglos a otros árboles caídos, alimentándolos por las raíces. Pero ¿podremos los humanos interpretar sus señales? ¿Qué dirían si les prestáramos oídos? Esas y otras preguntas cobraban forma y volumen en Sound Mirror, un ingenioso dispositivo del argentino Eduardo Navarro,
montado en la Bienal de San Pablo de 2016 para interactuar acústicamente con la naturaleza. En la estela de una serie de instrumentos ópticos que ya había diseñado para ver lo que no vemos, Instructions from the Sky, We Who Spin Around You, 2 obras de 2016, Navarro dispuso una gran bocina de bronce, como de antiguo gramófono, junto a una palmera frondosa del Parque do Ibirapuera, y la conectó por un tubo con el interior del pabellón de la Bienal, hasta llegar a un banquito en el que el visitante era invitado a sentarse para escucharla. Con agudeza retórica y su humor patafísico habitual, Navarro materializaba una metáfora potente. Lo que no vemos se volvía aquí lo que no oímos. El virtual reflejo óptico era el espejo sonoro del título, Sound Mirror, y la desmesura del instrumento cumplía en recordarnos la escala del desafío. El improvisado luthier conseguía así atravesar el límite entre mundo exterior e interior, comunicar el parque con la sala de arte, la naturaleza con la cultura y ganar un rédito metafórico añadido. La copa de la palmera y el hombre así conectados, literalmente enfrentados casi a la misma altura en la sala vidriada, figuraban gráficamente la continuidad de la naturaleza-cultura que propone el neologismo de Donna Haraway y la ontología plana a la que aspiran los filósofos realistas especulativos. Hermoso instrumento creado para el protagonismo estelar de la palmera, estoy colaborando con un ser vivo, se ufanaba Navarro frente a su Sound Mirror, no solo reemplazaba al hombre y al artista en la emisión del sonido y la ejecución, sino que con ecos de John Cage, invitaba a la palmera a improvisar al azar, según la dirección y la intensidad del viento, el repiqueteo de las gotas de lluvia o el crepitar de las hojas al sol. Pero más allá de la partitura azarosa de una palmera, ¿qué dicen los árboles que podamos interpretar? Por increíble que parezca, los bosques también recuerdan, dejan grabada su historia en el suelo y desafían empecinadamente las políticas de borramiento que se empeñan en ocultarla. La tesis audaz es del arquitecto, urbanista y activista brasileño Paulo Tavares, que ha demostrado que la separación tajante entre naturaleza y cultura, arraigada en el pensamiento occidental, se desvanece en la historia de la larga convivencia de la población amerindia con la floresta amazónica. A través de una verdadera arqueología de la violencia, Tavares ha revelado una imagen radicalmente diferente de la selva, como una construcción en gran medida diseñada que varias décadas de políticas colonizadoras y extractivistas han creído borrar. Aliado en sus proyectos al colectivo de arquitectos, artistas, cineastas, científicos, abogados y periodistas de investigación, fundado en 2010, Forensic Architecture, Tavares recurre a un amplísimo espectro de metodologías y herramientas documentales para ver lo que no vemos y entender la selva amazónica precolombina como una multinaturaleza antropogénicamente cultivada. Desde el archivo fotográfico histórico y el testimonio directo hasta las nuevas tecnologías de detección remota de transformaciones ambientales a gran escala y el microanálisis forense de semillas fósiles, sus investigaciones confluyen en esa suerte de arte de la memoria en la era digital,
que define los inclasificables proyectos de Forensic Architecture. La caracterización es de Eyal Weizmann, su fundador. Decíamos, arte de la memoria en la era digital, que permite visibilizar las muchas formas en que la selva configura un gran archivo arqueológico de inscripciones en la vegetación viva. Porque aunque la cartografía clásica retrata la selva amazónica como una masa virgen de bosques primarios, intocados por la acción humana, el tejido botánico minuciosamente reconstruido revela otra imagen que obliga a repensar la dicotomía entre naturaleza y cultura, vida salvaje y civilización, selva y ciudad. Si en el imaginario colonial y en las campañas de pacificación, entre muchas comillas, de la dictadura militar brasileña, los pueblos indígenas de la Amazonia fueron definidos como sociedades en estado de naturaleza, carente de una de las creaciones clásicas de la civilización, la ciudad, la reconstrucción facetada de Tavares revela que las aldeas del territorio Yavante, por caso, se construían con un diseño circular preciso, con casas distribuidas en un arco en torno a una plaza interna, rodeadas de una combinación de especies forestales de distinto tamaño, con diseños botánicos planificados, una polis expandida en la que humanos y no humanos cohabitaban en un espacio común. La deforestación salvaje que siguió a los desplazamientos forzados transformó dramáticamente el paisaje, pero los asentamientos indígenas dejaron huellas duraderas en el territorio. El pasado amerindio no solo persiste en la memoria del pueblo yavante, sino también en la memoria de la tierra y el tejido del bosque. El argumento de Tavares cobra fuerza de verdad en la sinergia interdisciplinaria de recursos documentales de la arquitectura forense, pero basta una imagen para comprender el oxímoron que lo resume y comprobar que efectivamente los bosques recuerdan. Una vista aérea de una zona deforestada de la Amazonia suroccidental deja ver una larga franja de selva arrasada que contrasta vivamente con la exuberancia de la que la rodea todavía en pie, al otro lado de los caminos de tierra roja por donde el despojo forestal debe haberse consumado. Pero el puntum inconfundible de la imagen es doble y está en el centro del cuadro. Dos círculos perfectos cubiertos por un manto verde de hierba guardan intacto el recuerdo de la aldea probablemente destruida medio siglo atrás. En otras imágenes satelitales, el bosque joven mima las formas circulares de los bosques talados. Ruinas arquitectónicas vivas, las llama Tavares, y ha propuesto al Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional y a la UNESCO que las considere Patrimonio Mundial de la Humanidad. En 2017, la artista brasileña María Teresa Alves entrevistó a 34 agentes agroforestales de varios pueblos indígenas del estado de Acre, únicos responsables de la reforestación, la protección de las fuentes de agua y la vida animal de la selva avasallada de la región. Hablan a cámara en 34 pantallas en To See the Forest Standing y son, al parecer, los únicos preocupados por en portugués, manter a floresta en pé, mantener el bosque, la selva en pie. Hay que hablar de los árboles, dice la poeta norteamericana Adrienne Rich. Pero también el arte fundido con la literatura puede expandir sus límites para hacer ver lo que no vemos
con procesos de materialización y mediatización análogos a los de Forensic Architecture. Exhibido en la Bienal FEMSA en una suerte de fotonovela y luego convertido en libro, la compañía, obra de la artista y escritora mexicana Verónica Gerber-Lisecki, despliega un abanico de medios y lenguajes para reconstruir uno de los casos más devastadores de extractivismo depredador en México. A partir de las ruinas de Nuevo Mercurio, un poblado minero del estado de Zacatecas. La operación recuerda una célebre cita de Brecht y la expande con los medios del siglo XXI. Una simple réplica de la realidad, decía Brecht, citado a su vez por Walter Benjamin, no dice casi nada de la realidad. Una foto de la fábrica Krupp o de la compañía alemana de electricidad no nos dice casi nada sobre esas instituciones. Hay que construir algo, sigue Brecht, algo artificial, fabricado. Y una foto de las ruinas de Nuevo Mercurio, podría decir Gerber parafraseándolo, no nos dice casi nada sobre Nuevo Mercurio. Hay que construir algo artificial, fabricado. Texto e imagen se reúnen en las páginas del libro, de hecho, como en el ABC de la guerra de 1955, en el que Brecht recorta imágenes y les adjunta un epigrama de 4 versos, un encuentro entre lenguaje visual y escritura que está en el ADN de toda la obra de Gerber. Pero una foto y un texto no nos dicen casi nada sobre Nuevo Mercurio, parece decir también Gerber, y con ímpetu reconstructivo monta materiales muy diversos, reúne lenguajes e hibrida géneros para componer una historia de Nuevo Mercurio que faceta la complejidad de su auge expoliador y su caída, y el espectro siniestro de sus secuelas, efectos traumáticos, psicológicos, ambientales y sociales que aún perduran. Gerber se define a sí misma como artista visual que escribe, y el libro abreva en una tradición doble que se actualiza con la práctica apropiacionista del arte y la ficción contemporáneas. La compañía reescribe un cuento fantástico clásico de la escritora zacatecana Amparo Dávila, El huésped, y recupera los pictogramas de la máquina estética, una obra pionera de creación estética con medios cibernéticos de otro zacatecano, el artista Manuel Felgueres. En un díptico multimedia sombrío que aúna ficción y crónica documental, la primera parte compone una suerte de fotonovela, con la reescritura del cuento de Dávila escandida sobre fotografías de alto contraste de Nuevo Mercurio de la propia Gerber, fotos de estudio de las piedras encontradas en las minas, fotos de archivo y fragmentos de los pictogramas de Felgueres, mientras que la segunda parte reconstruye la infortunada historia de Nuevo Mercurio en una especie de crónica forense, hilada en 100 fragmentos. Pasajes del relato autobiográfico de un minero, textos históricos, informes científicos, testimonios, entrevistas, diagramas y mapas abren el arco temporal de los hechos desde los impactos meteóricos que hace millones de años
sembraron la zona de Cinabrio a la más reciente colonización de las minas abandonadas por decenas de miles de murciélagos de varias especies. Las mutaciones son elocuentes. Descubierto hacia fines de los 30, el yacimiento de Cinabrio de Zacatecas no tardó en convertirse en el distrito más productivo de mercurio de México y uno de los más productivos de Occidente. Y aunque entre 1940 y 1970 la población de Nuevo Mercurio alcanzó los 10.000 habitantes, las caídas periódicas del precio del mercurio fueron raleando la producción y la población, que a partir de entonces disminuyó en un 95%. Pero la compañía encontró otros destinos aún más siniestros para las minas abandonadas. A mediados de los 70 las convirtió en depósitos de desechos tóxicos traídos ilegalmente desde los Estados Unidos, 42 tambos de 200 litros de bifenilos policlorados que los pobladores de Nuevo Mercurio, no anoticiados de los efectos altamente tóxicos del PCB, extrajeron de las minas para usarlos como cercas o contenedores de agua. A los daños que la extracción del mercurio causó a los mineros, intoxicaciones, fallas renales, cefaleas y hasta locura, y al medio ambiente, se sumaron los residuos tóxicos nefastos no solo para los habitantes que aún resistían en el poblado, sino también para la vegetación y los animales de la zona. La historia de Nuevo Mercurio, con todo, es apenas una pieza en la larga historia del extractivismo en América y un módico anticipo del neoextractivismo posterior, que con la megaminería y el fracking se convertiría, observa Maristela Svampa, en una ventana privilegiada, así la llama, para sopesar el alcance de la crisis socioecológica y el cambio climático a nivel local y global. Las ruinas de Nuevo Mercurio son apenas un anticipo del futuro previsible de los muchos proyectos extractivos a gran escala que se multiplicarían en América Latina, memento mori de la naturaleza expoliada. Pero de las ruinas, piensa Gerber, pueden nacer formas nuevas, dispositivos narrativos y estéticos que se nutren de la sinergia de los desechos. Más que apropiarse de materiales ajenos, de hecho, Gerber prefiere pensar que en la estela de Donna Haraway practica una forma de compostaje para describir colaboraciones y combinaciones inesperadas en un sistema simpoético. En términos más amplios, la composición recuerda los argumentos del Manifiesto Composicionista de Bruno Latour. En la composición inmanente, Latour encuentra una alternativa a la crítica utópica del pensamiento moderno, ilusión de un mundo más allá de un mundo, y también de los pastiches festivos del posmoderno, puro reciclaje de superficies. Si la crítica ha perdido impulso, sugiere Latour, se impone entonces componer un mundo común en la inmanencia del nuestro, tratando de preservar la heterogeneidad de los elementos. Y el arte, como vemos, sin duda, es un gran laboratorio para esa empresa. Auspiciosamente, la serie con las piezas de lo que el arte deja ver, mi dominó, podría extenderse mucho más allá de las obras que acabo de compartir. Obras que, creo yo, no ilustran los debates de su tiempo, sino que los actúan, los traducen en nuevas formas, dispositivos y relatos que nos mueven a tomar distancia, nos interpelan, nos inquietan, nos dan a ver lo que no habíamos visto y a pensar lo que no habíamos pensado.
Pero por el momento, y para cerrar, volvamos al principio, al hiperobjeto mayor, el cosmos. El 7 de diciembre de 1972, la tripulación de la nave espacial Apolo 17 tomó una fotografía analógica de la Tierra a una distancia de unos 29.000 kilómetros de la superficie del planeta, que no tardó en convertirse en una de las imágenes más reproducidas en la historia de la humanidad. Por las vetas coloridas que las nubes, los océanos y los continentes dibujaron en la esfera terrestre, se la conoce con el nombre de Blue Marble, canica azul, supongo que será en México, y aquí diríamos bolita azul. En su serie Planet Stories, jugando tal vez con esa nutrida historia de reproducciones, la artista argentina Erika Bohm refotografió con una cámara Polaroid otras imágenes de la Tierra vista desde el espacio, tomadas de Internet. A diferencia de Blue Marble, son fotografías imposibles. La cámara Polaroid se desintegraría en el espacio. Y sin embargo, consiguen adueñarse de esa práctica exclusiva de los astronautas en otra más democrática, obsoleta en la era digital y a la vez actualizada en el presente de las nuevas fotos. Esas imágenes que habrán deslumbrado a los viajeros espaciales son un espejo extraño de nuestro pasado y una pregunta abierta sobre nuestro futuro que las Polaroids cumplen en recordarnos. ¿Hasta cuándo se verá así la Tierra desde el cosmos, conmovedoramente, como cantaba la canción de Caetano Veloso, verde, azul y blanco? Bueno, termino aquí y les agradezco la compañía y si te parece, Alejandro, abrimos a las preguntas. Claro, Graciela, muchísimas gracias por tu conferencia. Invitamos a las personas que están acompañándonos a que nos manden sus preguntas en la parte de los comentarios. Yo como quiera fui anotando algunas dudas que tengo y me gustaría plantearte un par de preguntas mientras se animan nuestros acompañantes. Yo te quería preguntar, Graciela. Voy a cerrar ahí está. Sí, mejor, muchísimo mejor, gracias. Yo lo que te quería preguntar, una de las cosas que me saltaba como una duda es, ¿por qué ahora parece que el arte contemporáneo está cada vez más atento a las problemáticas sociales? Si bien hace unas décadas una de las críticas que se le hacía al arte contemporáneo es que parecía que era solamente para un grupo muy reducido. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado que se ha producido este viraje? O quizá ha sido un viraje paulatino que muchos no hemos podido percibir. ¿Qué ha pasado? Porque ahora está muchas obras de arte cuestionando la situación actual. Bueno, un poco lo que trataba de contarles al comienzo es que me parece que estas urgencias que ahora aparecen con mucha más claridad durante la pandemia, urgencias de ocuparnos de lo que desatendimos o negamos, esas urgencias creo que llegan también a los artistas, pero me parece que al menos lo que a mí me ha alentado a seguir pensando en qué hace el arte con esa urgencia es cómo no solo o no necesariamente o auspiciosamente no ilustra esos debates o esas cuestiones, sino que siga imaginando, creando formas, creando dispositivos, yendo más allá de los límites de los géneros o los medios, encuentra formas de seguir extrañando el mundo, extrañando lo que la costumbre ha opacado, e incluso, como en el caso de estas urgencias más cosmopolíticas o ambientales,
figurando lo que cuestiones inimaginables o irrepresentables, hiperobjetos, como lo llama Timothy Morton, pueden figurarse en ese laboratorio que es la obra. Me parece que el arte nos enriquece cuando no solo extraña lo que ya no vemos, sino cuando ayuda a mostrarnos lo que es opaco o inconmensurable o difícil de calibrar. Esto me lleva, esto me lleva también a otra pregunta. Si bien a veces en la época de los 60s o 70s, a veces se cuestionaba un poco que el arte o las obras de arte tuvieran contenido social, porque a veces se les identificaba como obras panfletarias. ¿Este discurso ya, digamos, se ha diluido o sigue todavía estando presente? Porque a veces en algunas obras de arte se les pedía que trataran más un poco las condiciones, la condición humana o que no abordaran temas sociales. ¿Cómo son vistas ahora las obras de arte? Ya no son vistas así, ¿verdad? Bueno, yo creo que sigue habiendo arte panfletario, por supuesto, y me parece que no sé si se ha percibido que en esta pequeña selección de obras o en este dominó de obras, traté, al menos es donde mi foco se centra, traté de pensar en obras que, como decía, no ilustran o no traen un mensaje social, sino que más bien extrañan el mundo o dicen lo que tienen que decir con las formas del arte. Creo que sigue habiendo un arte que es mero panfleto, y probablemente nos interesa menos, porque si es panfleto, si es puro panfleto, no carece de la riqueza de la propia esencia del arte, que es otra. Pero entiendo lo que dices y me parece que sí, yo también he pensado que sobre todo en la última década el arte se ha hecho eco de esta urgencia. Eso no quiere decir que no siga habiendo pintura abstracta o formas de la escultura que en principio parecen muy alejadas de esto que acabamos de describir. El arte, por suerte, es muy amplio y muy variado. Eh, y siempre uno saluda que sea así, ¿no? Que, como decía al comienzo, sea escandalosamente plural. Pero siguiendo lo que tú comentas, me parece que esto es así, que hay mucho arte que está tocado por esta urgencia y está tocado por esa necesidad de dar a ver lo que no se ve. ¿Cómo lo hace? Me parece que sigue siendo el modo que encontramos de separar la mera ilustración o el mero arte con mensaje del arte que dice las cosas a su manera y entonces las enriquece y las hace ver y las, digamos, dice lo que tiene que decir con sus propios lenguajes. Pues han llegado muchos comentarios felicitándote, pero tenemos una pregunta, espero la voy a redactar, espero entenderla un poco bien, de Antonio Gómez. Dice, ¿cómo contestas el argumento de que el arte con activismo está muy bien, pero más nos hace falta el puro activismo? Yo creo que nos hace falta el activismo y nos hace falta el arte que acabo de describir, por eso me ocupo de él. Una cosa no quita la otra, creo que el arte que es puro activismo es más activismo que arte. Es un poco lo que traté de decir respondiendo al comentario de Alejandro. Me parece que
que las prácticas políticas tienen sus propias formas, su propio modo de participación y de convocatoria y de ocupación del espacio público, y el arte lo hace a su manera. Yo diría que no compiten, sino que más bien son complementarios. No sé si respondo la pregunta de Antonio, pero... Pues yo creo que sí. Yo, mira, aprovechando la última pregunta, me gustaría un poco aprovechar que tú tienes experiencia en la parte literaria y en la parte de la crítica del arte, y de qué manera el arte y la literatura abren caminos diferentes hacia lo simbólico, caminos diferentes rumbo a lo simbólico, a diferencia de la antropología. ¿Cómo se diferencian? A veces la antropología reflexiona sobre la parte simbólica, pero ¿cómo reflexionas desde una plataforma conceptual, desde la literatura o desde la antropología, perdón, desde la teoría literaria? Bien, el ejemplo más próximo a la literatura que traje, pero en mi dominó hay muchos otros, precisamente los límites son muy difusos, ¿no? En la obra muy, diría, experimental, muy única, muy peculiar de Verónica Gerber, esos límites son casi invisibles, las disciplinas conversan, se complementan, se ayudan, se mezclan en esa especie de compostaje que describe tomando el término de Donna Haraway, Verónica Gerber. Pero no siempre es así en la literatura, y hay mucha ficción contemporánea o inclusive poesía contemporánea, que trabaja con formas más tradicionales, en un límite a veces difícil también de precisar entre el pensamiento ensayístico y la imaginación ficcional. La literatura, por suerte, también es muy ancha y muy variada, y tenemos pura ficción, tenemos ficción especulativa, que imagina el futuro casi por definición de su género, pero también tenemos obras muy contemporáneas que piensan el presente, con ese plus que tiene la imaginación artística. Decía al comienzo que creo yo que las ciencias, incluso a veces las ciencias sociales, operan con un realismo craso que no alcanza a figurar el futuro, y me parece que, o a figurar el presente opaco. Y me parece que la ficción y el arte, la imaginación artística, digamos, puede, como decía al comienzo, atisbar configuraciones que tal vez todavía no se han podido formular en los lenguajes de las ciencias sociales, inclusive de las ciencias duras. Me parece que, como verán, soy una gran defensora de la potencia de la imaginación artística y de las posibilidades del arte, y en esto, por eso les decía al comienzo, que, que me parecía que mi reflexión o mi recorrido extendía los argumentos de Gilles Lipovetsky del lunes pasado. Él hablaba sobre todo del arte como una forma de expresión en estos momentos duros. Yo diría que el arte puede ir mucho más allá, no es solamente la forma de expresión. Me gustó que hablara también del arte en la educación, y por eso hablé del arte como una metadisciplina, ¿no? Recuerdo que Luis Kamnitzer, un artista uruguayo que vive en los Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, hablaba en algún momento de los departamentos de arte que habían cerrado
en muchas universidades americanas. Y entonces, con una ironía, se preguntaba cuál era el destino de los alumnos de esos programas de arte, cuántos llegarían a las galerías, si esa era su ambición. Entonces se preguntaba, o proponía más bien, pensar el arte o la educación artística como una metadisciplina, es decir, como una práctica y una reflexión paralela a las otras disciplinas, como una formación no clausurada en un departamento para futuros artistas, sino para científicos, para las humanidades en general. Y me parece que algo de esa idea estaba también en la conferencia de Lipovetsky del otro día. Yo fui más allá, creo, solo en este punto, en mi confianza en el arte. Por eso hablé de una forma heterodoxa del conocimiento. Creo que la antropología, ya que la mencionas, tiene sus formas de saber, la sociología la suya, la ciencia la suya, y por eso diría que, aunque no son tan precisables, el arte tiene sus formas heterodoxas del conocimiento, o al menos es eso lo que he tratado de mostrar hablando de estas obras. Por lo menos a mí me han llevado a pensar y conocer más. Graciela, muchísimas gracias. La verdad hemos disfrutado muchísimo tu conferencia y te agradezco personalmente. Sí, está grabando el libro. Muchísimas gracias, me parece poder dar esta charla y esperemos que más adelante sigamos colaborando juntos. Bueno, no, soy yo la agradecida por la invitación, como decía al comienzo, felicitarlos por esta iniciativa de pensamiento en este tiempo. Creo que este tiempo nos tiene que llevar a reflexionar sobre el presente y sobre el futuro. Así que les agradezco y les agradezco a todos los que están ahí, a los amigos y a los que acompañaron esta charla, y hasta pronto. Muchas gracias. Esperamos que nos acompañen el lunes en punto de las 5 de la tarde. Vamos a tener el último diálogo con Marina Garcés y Joseph María Esquirol, los retos filosóficos de la cultura. Muchísimas gracias y despedimos la transmisión. Hasta luego.